Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 23 en punto, día 150 ya estamos, ¿no? De la cuarentena, de la pandemia. En la Argentina pasan muchas cosas, entre ellas las últimas declaraciones del ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan, que dijo livianamente, bueno, no sabemos si va a haber vacaciones de verano, no sugerimos que muchos porteños y bonaerenses vayan a la costa atlántica y se amontonen ahí. Tuvo que ser hasta el propio gobernador, Axel Kicillof, que le bajó las revoluciones a estas declaraciones, porque al día de hoy, intendentes como Martín Yesa en Pinamar, Guillermo Montenegro en Mar del Plata, están trabajando con la provincia de Buenos Aires en protocolos para que tengamos un verano con distancia, con barbijo o de alguna manera empezar a fortalecer el turismo interno que tanto lo necesita la provincia de Buenos Aires como el país entero. Hablando del turismo, la Argentina es de los pocos países que sigue todavía prácticamente sin vuelos. El doctor Goyan, el ministro de Salud bonaerense, también debe entender que este tipo de declaraciones, estos pronósticos con 150 días de aislamiento social obligatorio, con datos que dio el doctor Facundo Manes en las últimas horas, donde 8 de cada 10 jóvenes sufren de depresión, donde se ve alterada nuestra libertad, nuestras emociones, donde mucha gente, según los indicadores de los últimos estudios de la Facultad de Psicología de la UBA, hablan también de un porcentaje muy alto de argentinos que sufren un desgaste emocional, anímico, ni hablar físico, por tantos días de cuarentena. Todo ese tipo de declaraciones de Goyan y de su viceministro Kreplak no ayudan para nada. No ayudan para nada. Como empezó el primer día señalando a la ciudad de Buenos Aires, ¿se acuerdan que en su tuit pintó a los porteños que ahí irradiaban el virus? Había una fábrica de coronavirus en la capital, nos quería hacer creer Goyan, todo se comprobó que así no era, que el virus no entiende de fronteras, que en Jujuy estaba todo ordenado y hoy está en riesgo la capacidad sanitaria, con las camas de terapia intensiva casi al límite, por unos pocos casos que empezaron en una provincia que ya estaba volviendo a las clases. Entonces, ¿qué le pedimos a Goyan? No que mienta, no que engañe, ya bastante tenemos con los números, dicen algunos, sino que den pronósticos un poco más alentadores, ¿no? Por lo menos dar certidumbres y no asustar, no meter más miedo. Eso no contribuye para nada. Goyan lo debería saber y, como les decía, hasta en las últimas horas fue el gobernador Kicillof quien dijo, bueno, esperemos hasta el verano, falta mucho. Y habrá que entender que esta nueva normalidad de distancia, de barbijos, de protocolos, tal vez habrá llegado para quedarse al menos por un buen tiempo hasta que la Argentina tenga la vacuna. Eso va a ser en septiembre, va a ser a fin de año. Los especialistas dicen que como mínimo hasta el primer trimestre del año que viene no va a estar y después lleva todo un tiempo empezar a vacunar a buena parte de la población. Ojalá, todos queremos que la vacuna esté mañana, que esta pandemia se acabe y que todo vuelva a estar mucho más normal. Pero mensajes como esos de Goyan no contribuyen absolutamente en nada. Y se la volvió a agarrar con los periodistas. Dijo, hay medios y hay periodistas puntuales que invitan a desobedecer la cuarentena. Nadie invita a nada. La cuarentena, 150 días, se hace insostenible. Nadie está fomentando que la gente salga a un bar a juntarse entre 40 o 50. Desde el primer día lo dijimos, eso de denominar anticuarentena al que esgrime una crítica. Ahí está el problema de Goyan. Como fiel exponente del kirchnerismo, no le gustan las críticas. Entonces empecemos por ahí. Lo que le molesta a buena parte del gobierno bonaerense son las críticas, como al propio gobernador Kicillof. Acuérdense lo que le contamos la semana pasada por las declaraciones de un concejal de la tercera sección electoral, que mandó a operar a un intendente para que un portal local trate de levantar esas declaraciones donde ese concejal felicitaba a Vidal por su gestión de gobierno. Y eso le molestó a Kicillof. Tienen un encono personal con los medios, con lo que se dice o con lo que se deja de decir. Es muy delicado vivir así. Deben entender Goyan, Kreplak y los aduladores del miedo que llevar certidumbre, que contar, incluso para algunos medios, buenas noticias, números reales, eso ayuda a la salud mental. Saca del miedo a mucha gente, a muchos jóvenes, a muchos adultos que tienen miedo hasta de salir a la calle. Y hay que entender que la cuarentena fue exitosa en el primer anuncio, cuando la Argentina tenía pocos casos. Algún analista político en las últimas horas me decía, nos asustamos todos.
Vimos lo que pasaba en Italia y en España, como ciudadanía nos asustamos, la política es parte de la ciudadanía, se asustaron y cerraron antes de tiempo. Hicieron la cuarentena estricta antes de tiempo, en lugar de identificar, aislar, controlar, se cerró todo de golpe. Todos nos quedamos encerrados, fue una conducta ejemplar la de los argentinos. Sostener eso, 150 días, es imposible. Y es imposible de controlarlo. Usted cuando circula y va de un distrito a otro, y sobre todo en el conurbano, los controles no se hacen. Heroicos, ni hablar los médicos, policías, tránsito, defensa civil, bomberos, y aquellos que están abocados a los controles en la calle no dan más. Mírele la cara, mire cuando mire su teléfono celular o su papel, que en algunos casos le puede presentar esta hoja y capaz pasa. Porque está agotado las fuerzas de seguridad, las fuerzas de control, como el personal médico, que es heroico, que nos olvidamos de aplaudirlo, lo hicimos al principio y nos los aplaudimos más. Este es el momento de rendirles un homenaje enorme, con tantas bajas, no solo por que están aislados, en cuarentena o enfermos, por muertes, como vimos el otro día, como una enfermera que dio su vida en el hospital de San Isidro, o un policía bonaerense que murió de COVID en San Fernando. Entonces, mantener ese encierro 150 días es inviable, es imposible. El presidente puede tener el botón rojo, Kicillof puede querer cerrar más actividades, pero se van a chocar con la realidad que tienen más cerca algunos intendentes y que ya le marcan distancia, no solo a los exabruptos de Goyán y de Kreplak, sino también a las decisiones del gobernador Kicillof. Por eso la semana pasada hablábamos de municipios más progresistas que tomaron medidas progresistas y dijeron, muchachos, la vacuna no llega para mañana, empecemos a convivir con el virus. En Vicente López se puede salir a correr, a hacer ejercicio, a reunirse en espacios aislados. En San Isidro uno puede ir hasta el autocine, hacer algunas actividades. Medidas progresistas de algunos municipios que dicen a convivir con distancia, con protocolo. Después tenemos otros intendentes que le tienen más miedo a tomar una decisión en la cuarentena que a la propia Cristina. Ya no le tienen miedo al coronavirus, le tienen miedo a lo que les diga Cristina o Goyán o Kreplak. Entonces se quedan firmes, atados y alineados a cualquier definición que haga la provincia. Y sus comerciantes se están muriendo de hambre y a la gente la están matando por la inseguridad, que ese es otro capítulo que ahora nos vamos a detener nuevamente. Entonces tenemos los más progresistas, los que se quedan duros, muertos de miedo, y los que están en la zona gris, que es una zona de confort. No levanto la voz, pero yo no voy a ir a clausurar ningún comercio que no esté permitido. Entonces la cuarentena entra en una cosa rara, en una cosa donde mucho funciona sin permiso, sin control, desde la ilegalidad. Y la gran preocupación que tiene el gobierno en esa ilegalidad y en este funcionamiento de permitido, de no permitido y de no permitido pero que funciona en el gris, es cómo se viaja en el conurbano. Porque lo que nadie está diciendo, afortunadamente, es abramos todo indiscriminadamente. ¿Por qué? Porque de abrir todo indiscriminadamente eso llena el transporte público. Y ahí hay una respuesta. Por las deficiencias eternas que tiene el conurbano, que nunca se resolvió, por algo que dijimos al principio, que la pandemia desnudó a la Argentina, que es cómo se viaja en el conurbano. Si abrimos todo, usted sabe cómo se viajan los trenes para ir a Capital, cómo se viaja amontonados en los colectivos, y ahí sí entraríamos en una situación muy complicada. Ese punto del transporte, que hoy está limitado a los trabajadores que tienen que ir a sus puestos de trabajo permitidos y demás, el gobierno hoy no tiene salida. Esa es una gran incertidumbre de la cuarentena. Un tema más del gobierno, tiene problemas de comunicación, lo reconoce el propio Sergio Massa y para adentro lo dicen muchos. Massa ayer lo dijo en declaraciones televisivas. Instaló el tema del acuerdo con los bonistas, duró 24 horas, se fumó, como se fumó la baja del dólar. Duró 24 horas, después se volvió a disparar. Hay buenas noticias, porque hay una cuestión de autodestrucción que tenemos los argentinos, que nos pensamos que Uruguay es la panacea, que no hay inseguridad y tiene números en algunos aspectos más alarmantes que la inseguridad en la Argentina. Hay buenas noticias, sí, como el Procrear que lanzó el gobierno, pero falta la muñeca para terminar de comunicarlo mejor. Los hospitales que hizo el ministro Catopodis, que hizo el gobierno nacional, 10 hospitales que quedan funcionando en el conurbano, en puntos claves, 14, son 14 hospitales que hizo. Malena Galmarini está instalando la agenda de género, y no en esto de hablar con la E, agenda de género de verdad.
está trabajando Malena Galmarini en eso. Hay temas que el gobierno tiene que lograr comunicar mejor, porque no estamos en el final de los mundos, a pesar de que algunos periodistas se lo quieren hacer creer. Pero no es una situación catastrófica esta la Argentina. Y marcar algunos puntos y algunas incertidumbres tampoco nos transforma en enemigos o odiadores del Estado, de la política, todo lo contrario. Veneramos la política, la defendemos y la celebramos en este programa. Pero hay cuestiones para ir remarcando en esta cuarentena, que tiene 150 días y que presenta situaciones insólitas. Un remero dice, empiezan todos a entrenar, yo salgo a remar. Ariel Suárez, medallista argentino, representante panamericano, una gloria del remo en Tigre, salió a remar, fue prefectura a hacerle una sanción. Un sinsentido absoluto. Claro, no estaba permitido el remo. Lo curioso es que salió a remar el lunes le hicieron la sanción, y el martes volvió a remar y no pasó absolutamente nada. Entra dentro del gris. Entonces hay cosas que ya carecen de sentido común por momentos en la Argentina. Hablábamos de inseguridad. El intendente Menéndez, ¿se acuerda que acá dijimos el que baila en TikTok? El que Alejandro Cancelares nos contó su primer tuit sobre el coronavirus y dijo, Merlo, municipio libre de coronavirus. Fueron comerciantes a la municipalidad, porque la inseguridad que se dio en Merlo es dramática. ¿Saben cómo los recibió Menéndez? A lo Macri, con la municipalidad vallada y con balas de goma. Después nos venden que son progresistas, tipos como este, que no sé si lidera el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Está ocupado en otra cosa Menéndez. Publicó 2 tuits. Usted dice, ¿en solidaridad con los vecinos por la inseguridad? No. Un tuit dando su solidaridad por la explosión en el Líbano. Menéndez. Y el otro en un hospital que inauguró un intendente vecino, el de Ituzaingó. Menéndez fue ahí a sacarse una foto. Reciba a los vecinos que están viviendo una hora de inseguridad dramática. Para completarla, la oposición. El expresidente Macri está en Francia y da las órdenes por Zoom. Es vergonzoso. Es vergonzoso lo de Macri. En este contexto donde la Argentina se desarma, donde la Argentina se desangra por responsabilidades que hay que dejar de mirar para atrás, pero donde el expresidente tiene responsabilidades, vaya si las tiene. Y desde Francia lidera la oposición. Lo curioso de esto es que a buena parte de los ciudadanos que adhieren al pensamiento de Macri lo festejan y lo celebran. Y dicen, vamos Mauricio, y se justifica lo injustificable, como se justifica lo injustificable de Cristina, que la hija tenga 9 millones de dólares en una caja de seguridad, o que todos los secretarios privados del kirchnerismo se han hecho multimillonarios. Y se justifica. Y seguimos en la misma grieta. Justificamos las barbaridades de Macri en Francia o de Cristina con la corrupción, por el fanatismo, por el sesgo ideológico, por esa grieta y por esa diferencia que no va a permitir que la Argentina avance. Volvemos a creer en la democracia, la defendemos, apoyamos esta situación entre todos, se convoca a una mesa de diálogo real, como la que había pensado en su momento el presidente Alberto Fernández, o la Argentina va a seguir entre grietas, vaivenes de cara a la peor crisis económica de su historia en un futuro muy preocupante. Gracias a los médicos. Esto es 23 en punto. En un ratito vamos a hablar del escenario social que tenemos, de cómo está la recaudación de la provincia de Buenos Aires y toda la información política con Jorge Chío, Alejandro Cancelares y Ariel Ferrentino.